todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En un día como hoy, en el año de 1927, fue expulsado del Partido Comunista León Trotsky. ¿Quién era Trotsky? Trotsky era el orador importante, el intelectual significativo y el gran escritor que tenía la Rusia de la Revolución, la Rusia de Lenin. No se sabe, no se ha podido dilucidar muy bien cómo fueron a fondo las relaciones entre Lenin y Trotsky. Lo cierto es que Lenin consideraba que Trotsky era el gran intelectual, el gran pensador de la Revolución de Octubre. Fue además el gran estratega de esa revolución. Trotsky la dirigió. Trotsky fue el hombre que dijo: lo que hay que hacer es tomarnos los elementos estratégicos básicos del funcionamiento de la sociedad, las centrales eléctricas, los acueductos, los medios de comunicación, y esa fue la Revolución de Octubre, que dio un partido muy minoritario, que era el partido bolchevique, el partido rojo, enfrentado a los mencheviques y sobre todo a los liberales de Kerensky, que eran los liberales fundamentales. Aconteció que se hizo la revolución, que Lenin era el jefe indiscutido e indiscutible de esa revolución y del poder en aquella época, que era un hombre muy complicado, que era un gran político, tenía un gran tacto político e implacable con sus enemigos. Por eso había que ver cómo trataba a los kulaks, a los campesinos. Pero era suficientemente flexible, y cuando se dio cuenta que por perseguir a los campesinos la Rusia de su momento se estaba quedando sin comida, apoyó a los campesinos y no tenía miedo de hacer capitalismo agrario, como no lo tenía miedo su pensador de cabecera, que era León Trotsky. Lenin falleció, vino la lucha por el poder. Trotsky no tuvo ninguna duda, de que iba a ser el capitán de la nave. Era hombre muy superior con respecto a todos los demás, pero no se dio cuenta que había un personaje siniestro, que sabía remar en favor de la corriente, que sabía enredar todos los intereses y que tenía una crueldad implacable cuando era la hora de la crueldad, un tal Joseph Stalin. Y cuando menos pensó Trotsky, Stalin era el dueño del poder. Trotsky era, por definición y por antonomasia, la oposición a Stalin, y vino una época muy dura entre un Stalin que no las tenía todas consigo, aliado a Bukharin, y al frente estaban especialmente Zinoviev, Kamenev y León Trotsky, el gran escritor, el gran pensador, que no siempre comulgaba con las ideas de Stalin y con quien tenía muy poca simpatía. Pero Stalin era el dueño del poder. Y ese dueño del poder se viene contra sus enemigos, contra sus contradictores, que son fundamentalmente Kamenev, Zinoviev y León Trotsky. Zinoviev y Kamenev serían puestos presos y más adelante serían víctimas de las purgas stalinianas. Trotsky no. ¿Por qué? Porque Stalin cometió lo que fue para él un error imperdonable: perdonarle la vida, simplemente expulsarlo del partido y desterrarlo de Rusia. Trotsky recorrió muchos caminos. Después de su caída del Partido Comunista y después de su destierro decretado por Stalin, llegó a Turquía, llegó a países de Europa y terminó asilándose en México. ¿Por qué en México? México había sido el país de la revolución, había sido un país de unas características muy extrañas porque exportaba un socialismo a su manera, pero internamente era un país de una estructura férrea, dura, tenaz.
la estructura del PRI mexicano. Y allá se asiló Trotsky, que recibía una enorme simpatía del régimen mexicano, quien le dio toda clase de seguridades y quien tenía a Trotsky como el personaje para mostrar y para seguir asustando especialmente a los Estados Unidos y para seguir asustando al mundo con la presencia de Trotsky. Pero Stalin no perdonaba. La larga mano de Stalin llegaría hasta México. Y un stalinista le rompería el cerebro, le rompería la cabeza a León Trotsky en un mayo de 1940. Trotsky pudo sobrevivir 13 años a la expulsión del Partido Comunista que estamos recordando hoy. Pero el gran escritor comunista, el gran orador comunista, el grande pensador de toda la Revolución de Octubre fue León Trotsky, quien se consideró seguro sucesor de Lenin y quien fue después el que enfrentó a Stalin hasta su expulsión del Partido Comunista, un día como hoy en el año de 1927. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 14 minutos. En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.